Los discípulos lo supieron. Ellos lo hicieron. Nosotros también queremos hacerlo como ellos lo hicieron, querido Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 22. San Mateo 22. Esta es una parábola, la parábola de las bodas. Siempre que Jesús iniciaba una conversación o una parábola, Él mencionaba el reino de los cielos es semejante a. Cuando Él caminó esos 105 kilómetros después de haber sido tentado en el desierto y se dirigió hacia el río Jordán, donde se encontraba su primo Juan el Bautista, 6 meses, que había nacido antes que él. Juan el Bautista se encontraba bautizando. Y el bautizo de Juan era sobre el arrepentimiento de los pecados. Un día antes él ya había señalado al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero de Dios apareció en el río Jordán para ser bautizado por Juan. La palabra de Dios dice que cuando Juan vio venir a Jesús y entrar al agua, no quería bautizarle, porque él era el que tenía que ser bautizado por Jesús. Mas Jesús, cumpliendo la profecía, se dejó bautizar por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, mi hermano, vio a Jesús, se sintió en la mismísima situación que sintió el profeta Isaías cuando los cielos fueron abiertos ahí en el templo. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! En ese momento, por medio del Espíritu Santo, Juan el Bautista vio en Jesús, no a Jesús el hijo de María, no a Jesús el hijo del carpintero, no a Jesús su primo, vio a Jesús el Salvador del mundo. Amén. Su propio Salvador. Amén. Que Jesús sea tu Salvador en tu corazón, mi hermano, y en el mío en esta mañana. Amén. Jesús salió del agua. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma como una paloma. No era una paloma. Y el Padre habló. Y habló bien de Jesús. Jesús iniciaba su ministerio en la tierra. Si usted ha leído El deseo de todas las gentes, menciona que cuando había llegado el tiempo, Jesús colgó las herramientas en el taller, cerró la puerta del taller, se despidió de María y se dirigió hacia donde estaba Juan. Jesús, mis hermanos, sabía bien su ministerio. El ministerio que Jesús se plantó después de la caída del ser humano, se lo propuso en su corazón, y cuando vino a este mundo siguió el mismo plan que había comenzado. El plan era salvar a la raza caída. Yo no sé si como salvado tú alguna vez hayas dado gloria a Dios o hayas sentido ese favor tan inmenso que Jesús hizo por ti y por mí. No sé si contemplas a Cristo ahí en el Getsemaní. No sé si contemplamos a Jesús sufriendo en este mundo por mi causa y por tu causa y por la causa de todos los pecados que la raza humana hace. Cuando la iglesia empiece a contemplar el sacrificio de Jesús, la mente será transformada. Los pensamientos serán volcados hacia Cristo, porque está tan agradecido por el sacrificio que hizo Jesús por él.
Y la Biblia dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. El reino de los cielos. Para ser un rey tienes que tener súbditos. Porque si no hay ciudadanos, no hay rey. Y Jesús aquí, hermanos, aún sin tener corona, está comenzando su reinado al salir de las aguas del Jordán. Está comenzando su reinado en el reino de la gracia. Ahí se cumple lo que está diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para todo aquel que en Él cree, va a tener vida eterna. Y en el reino de la gracia, es una gracia temporal, donde dentro de esa gracia, mis queridos hermanos, se encuentran todos los tipos de caracteres del ser humano. Dentro de ese reino de gracia se encuentra la diversidad de cristianos que hay en el mundo. Dentro de ese reino de gracia se encuentra la personalidad de cada cristiano. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿A cuánto les gustan las bodas? Yo sé que a toda la gente le gusta la boda. No sé si en El Salvador, pero allá en mi tierra, cuando invitaban, hacen invitaciones a las bodas. Si me invitan a mí, por ejemplo, yo invito a otro. No sé si pasa allá, ¿no? Y ese otro invita a otro. Y cuando viene a ver, llega mucha gente. Bueno, la gente, yo creo que le ha de gustar que llegue mucha gente a la boda, ¿no? En el celebrado. Pero esa es la costumbre por allá. Parece chistoso, hermano, pero Jesús quiere eso. Porque Jesús te ha dado una invitación personalmente en tus manos para ir a esa boda, para estar en esa boda. Y Él quiere que tú también pases esa invitación a otra persona para que vaya a su boda. Volvió a enviar a otros diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a su negocio. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Ya estaba lista la fiesta, ¿no? La comida, todo el alimento, la bebida, el lugar. Ayer estábamos, anoche, nos encontrábamos en una funeraria de una de las visitas que estuvo ahí en la campaña. Lamentablemente él falleció. El cáncer lo terminó con su vida. Y una de las hijas de la señora que vivía con él estaba preocupada, muy preocupada ayer que llegamos, porque ellos ya habían hecho más de 500 tamales y bebidas y todo eso, y veían pocas personas, ¿no? Y preocupada porque qué iba a hacer con tantos tamales. Eso pasa cuando te preparas, ¿no? Y la gente no llega y te deja ahí con la comida. Pues esto mismo estaba sucediendo en esa boda, en ese ejemplo que Jesús está hablando a sus discípulos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta para su hijo. Ese rey es el Padre, querido hermano. El que está en boda es el Hijo, es Cristo Jesús. Pero los invitados no llegaron a la fiesta. Los invitados fueron desagradecidos. Los invitados no les dio ninguna importancia la fiesta del rey.
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En palabras de vida del gran maestro menciona que esta parábola fue aplicada también para el pueblo de Israel en el año 70, 40 años después que Jesús ascendió al cielo, cuando el general Tito Romano llegó y sitió la ciudad y la consumió. Ellos no supieron aprovechar la invitación que el rey había hecho a sus súbditos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué digo aleluya, gloria a Dios, mis hermanos? Porque en esa segunda invitación te encuentras tú y me encuentro yo. Yo no sé si soy de los malos o de los buenos, pero doy gloria a Dios porque Él me da la oportunidad de pertenecer a su iglesia, de ser parte de esa boda, de ser parte de esa gran fiesta solemne que el Señor tiene lista para su pueblo. Pero esta palabra también la encuentro en San Mateo capítulo 13, versículo 47, donde menciona la parábola de la red. Acompáñame. Capítulo 13. Luego regresamos aquí. 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante al reino de la gracia, que echada en el mar recoge toda clase de peces. El reino de los cielos es semejante a una red. Hay tipos de redes. Hay una que allá le llamamos atarraya. ¿La conocen ustedes? La que usas, te la pones entre el hombro. Pues yo intenté muchas veces, nunca aprendí. Y la echas al agua. La Biblia menciona también esa red. Menciona también las redes que usan los cazadores para atrapar a las aves. Pero aquí Jesús está hablando de una red barredera, o trasmayos, que le dicen, creo, en Centroamérica. No sé si así le dicen, trasmayos. Es una red barredera. Cuando yo era niño, nosotros, como vivimos cerca del Océano Pacífico, veía a los pescadores que usaban una red y se usaban muchos hombres. Y esa red ellos la empujan hacia lo más adentro del mar y usan unas bolas que hacen que flote, no la red, pero la red cae hacia el fondo porque le ponen plomo y hace el pesor, hace que la red se hunda. Y los peces llegan y se topan en la red y ahí quedan atrapados. El reino de los cielos es semejante a una red. Esa red, hermanos, es la iglesia. Y dentro de la iglesia llegan buenos y malos. Pero el ojo humano no puede juzgar o no puede calificar: este es bueno y este es malo. Porque el único que conoce el corazón, ¿quién es? Es nuestro Dios. Yo conozco tus pensamientos, dice el Señor, conoce mis pensamientos y tus pensamientos. Cristo desnuda el alma del ser humano y delante de él ningún alma puede justificarse así solo, solamente a través de Cristo Jesús. Cuando esa red es jalada hacia afuera en la playa, vienen los pescadores y empiezan a apartar los peces buenos y malos, lo que no es combustible, y lo combustible lo ponen a un lado. Ahí vienen peces buenos y peces malos. Cuando tenía como unos 13 años, obviamente crecimos
en las cosas de Dios en la iglesia y sabíamos en cuestión de la alimentación. Levíticos 11. Animales puros y animales inmundos. Y ustedes saben que los animales inmundos pues no los consumimos. Tan aferrados éramos en nuestra mente infantil que a los pobres animalitos, una vez nosotros pescando, nos sale una, no sé si conocen ustedes, nosotros le llamamos anguila. Es como pez y serpiente, ¿no? Entonces al sacarla dijimos, no, esto es inmundo. Y como es inmundo hay que acabar con ella. La colgamos y le acabamos a pedrar con el pobre animal. No, hermano, Dios no quiere eso. Los animales han sido puestos por Dios para adornar su creación. Y una vez quienes la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo malo. Aquí la palabra en su idioma original es sapros. Sapros. Que dice podrido. En efecto de descomposición. Pero obviamente aquí la palabra no está hablando de peces. La parábola está hablando de seres humanos, de súbditos que pertenecen al reino de la gracia. En este reino en que tú y yo estamos viviendo, hermanos, porque aún estamos viviendo el reino de la gracia. Y estos peces están dentro de la iglesia, están dentro del reino de Dios, de su gracia. Y estos peces están empezando a descomponerse. Volvamos a la parábola 22 de Mateo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿En dónde estaba el hombre, queridos hermanos? ¿Están conmigo o no están conmigo? Los convidados. El hombre había ido a la fiesta. Estaba en la fiesta. Pero no tenía el vestido de boda. Este hombre, hermano, está en la iglesia. Porque esta parábola que está haciendo Jesús es un ejemplo. No va a ser cuando Jesús venga con su reino. Es ahora que se está llevando a cabo esta investigación dentro de la iglesia. El hombre no estaba vestido de la boda. El hombre tenía la característica de un sapro que se estaba empezando a descomponerse. ¿Y por qué se estaba empezando a descomponer? Porque el hombre no tenía una relación con Jesús o no tiene una relación con Jesús. No conoce a Jesús, no camina con Jesús. Está en la iglesia, pero no es de Cristo. Porque no le gustan las condiciones que Dios pide para permanecer en la iglesia. Y les voy a decir, y esto sucede, muchas cosas que el Señor Jesús a nosotros nos dijo que hiciéramos, no nos gusta y no las hacemos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman a mí maestro, y lo soy. Si yo como maestro le he dado ejemplo, ustedes también tienen que hacer lo que yo les he mostrado. Y eso fue cuando Jesús tomó el lebrillo
el manto y se puso a lavar los pies a los discípulos, porque ninguno quería hacerlo. Y Jesús les dijo: esto ustedes también lo tienen que hacer hasta el día que yo venga y esté con ustedes otra vez. Pero hay gente que no tiene el vestido de boda, no quiere el vestido de boda porque prefiere evadir lo que Jesús ha dicho que tienes que hacer. Hay gente en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia de San Francisco, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Porque este es un problema que no existe solamente en una iglesia local, existe a nivel mundial. Que la gente no quiere participar de lo que el Señor ha dicho que tienes que participar. Jesús dijo: amados los unos a los otros. Pero en la iglesia, ¿qué sucede cuando hay problemas entre hermanos? Tienen la misma característica de Juan y de su hermano. Que cuando no los tratan bien en la iglesia, corren diciéndole al Señor: Jesús quiere que oremos para que descienda fuego sobre ellos. En vez de correr hacia Jesús y decirle: vamos a orar por nuestro hermano para que el Señor colme de bendiciones a nuestro hermano. Porque no quiere tener el vestido de boda de Jesús. Y ese vestido de boda es el carácter y la justicia de Cristo imputada en el ser humano. Y aquí estamos en un gran problema. Porque cuando el reino de Dios, hermano, el reino de la gloria sea completado, Dios tiene un verdadero problema. Y este problema es que los que van a entrar en su reino de gloria va a ser gente que no tiene pecado. Gente que vivió en el pecado, pero cuando tuvo un encontrón con Jesús, empezó a vivir una vida santificada en Cristo Jesús. Y la gente que va a estar en el reino de la gloria, las personas salvadas, son personas que un día fueron imperfectas, pero llegaron a ser perfectas por Jesús. ¿Y cuál es el problema de Jesús entonces? Que así como estoy yo, hermano, y como estás tú, no podemos entrar al cielo. Porque del cielo expulsó Dios el pecado. No te espantes. Porque tu justicia y mi justicia está tan manchada y tan sucia del pecado que no podemos entrar al cielo. Pero la de justicia de Jesús, mi hermano, es santa y perfecta, que cuando es puesta en ti y en mí, nos hace perfecto y nos hace apto para ser súbditos de su reino. Gracias a la justicia de Jesús. Hoy los hijos del Señor, mis hermanos, se encuentran llorando. Aquellos que están siendo tocados por el Espíritu de Dios se encuentran llorando como el Espíritu Santo gime por los hijos de Dios. Es un gemido, un llanto espiritual, porque ellos piensan que no pueden más, pero cuando el Espíritu de Dios presenta a Jesús, hermano, cuando el Espíritu de Dios presenta a Jesús, Él no solamente te lo presenta, te lleva ante Jesús y te da la solución. Y después que te presenta a Jesús, el mismo Espíritu Santo se encarga de entronizar a Jesús en el corazón del ser humano. Yo le he pensado así. Cuando Dios hace al hombre, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Puedes hacer algo tú con el polvo? ¿Sí o no? Con el puro polvo. Ok, las hermanas que usan la harina o el maíz ya molido.
Para hacer sus tortillas, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Ponerle qué? Agua. Y entonces ya es manejable. Jesús toma el polvo. Este es un pensamiento personal. Toma el polvo. Le agrega el agua. Y entonces empieza a mover el barro, a poder manejar el barro, porque el Señor Jesús usó sus manos en esa creación cuando te creó a ti. Después que forma el ser humano, creo que el Señor Jesús dejó ahí en la mente del hombre un espacio donde el Espíritu Santo pudiera sentarse como rey y para poder dirigir los impulsos del ser humano. Pero cuando el ser humano perdió esa oportunidad, Jesús dice que le dijo a sus discípulos que cuando esa casa ha sido vaciada, el que ha estado antes viene y la encuentra barrida y regresa a su antigua casa. Porque el lugar que Jesús tomaba ahora lo ocupa otro. Y Jesús agregó agua porque el 75% de nuestro cuerpo es agua. Una vez manejando iba pensando, meditando. Decía a mí, si yo deseo la justicia de Jesús en mi vida, deseo que mis pensamientos turbios sean cambiados por los pensamientos de Dios, porque así dice el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros un mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, haya pues en vosotros la misma mente que estuvo Cristo. Iba manejando mi auto. Mi auto es automático. Iba pensando, entonces yo quiero pensar así, que el Espíritu Santo, Dios mismo, quiere hacer en mí esta obra de esta manera como lo asimilo. Hay dos tipos de autos para conducir. Nosotros en México le hicimos estándar, algunos le dicen transmisión manual, ¿verdad? Y la transmisión automática. La transmisión manual, el que está manejando tiene que hacer ¿qué? Los cambios para que el auto pueda caminar. Se enciende el auto, está en neutro, pones primera, camina y ahí sí pasa haciendo los cambios de acuerdo al auto que lo va haciendo. Y no es que seamos títeres, hermanos, porque Dios no hizo títeres. Pero Dios, cuando el ser humano le da su voluntad, personalmente le entrega su voluntad, entonces el Señor Jesús empieza a movernos, a movilizarnos por medio de su Santo Espíritu, porque las acciones de nosotros son movidas por el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios está sobre la persona. Entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer los cambios en la persona. Cuando la persona quiere ir por un lado, el Espíritu Santo hace el cambio, porque el Espíritu Santo está moviendo a la persona y lo conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y cuando el cristiano ya ha aprendido a ser dominado por el Espíritu de Dios, entonces entra en el otro paso de transmisión automática. Cuando el Espíritu Santo ya ha trabajado en la persona, entonces esta persona automáticamente hace los cambios. Y antes iba por aquí, ya no va, sino que va por acá porque ya lo ha conducido el Espíritu de Dios. Ya sabe el camino por donde debe ir. Porque el Espíritu de Dios lo conduce. Querido hermano, Jesús
Jesús nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda. Él desea verte a ti y a mí en su reino. Pero Él no puede manejar mi voluntad si yo no se la presto. El Señor Jesús me pide su voluntad. Porque el problema del ser humano es este. Que el ser humano se deja llevar por lo que ve. Y nosotros, como última generación, debemos de aprender lo que hizo Enoc, lo que hizo Noé, lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés. Se olvidaron de todo lo visible. Se olvidaron de todo lo que atraía a sus ojos. Y empezaron a ver con el ojo de la fe lo invisible, lo que el mundo no puede discernir, hermanos. Ellos empezaron a ver, y hoy Moisés se encuentra en el cielo y los demás esperan allí en sus tumbas a que cuando Jesús regrese se levanten para recibirlo a él también. Porque empezaron a ver lo invisible. Y ese es el problema que el ser humano tiene hoy en día, porque nos dejamos llevar por lo que ven y no por lo invisible. Hoy, antes de terminar, quiero decirte que Jesús está buscando gente anormal, no gente normal. Y Pablo me corrobora, porque Pablo dijo que le llamaban loco. ¿Loco por qué? Por Jesús. Pablo llegó a ser una persona anormal. Porque ¿cuál es lo normal del mundo, mi hermano? Lo normal del mundo es hacer lo que la mayoría hace. Eso es lo normal del mundo. Lo normal del mundo es ir por el camino ancho donde todos van. Eso es normal. Lo normal es que si viene mi amigo José y me ofende, yo también le contesto de la misma manera, porque eso es lo normal. Pero Dios no quiere gente normal, Dios quiere gente normal. Amén. Capaz, valiente y poderosa en su espíritu, que cuando es ofendido, ora por el ofensor, por el que lo ha ofendido. Amén. Que cuando es amenazado, ora también por esas amenazas. Y que cuando es despreciado, sigue amando al que lo está despreciando. Amén. Esa es una gente normal que el Señor quiere, hermano. Y Jesús está buscando en su iglesia gente anormal, no gente del montón. Esa es una de las características, hermano, cuando vas a colportar te dicen, hay que ser colportor, no del montón, sino colportor dirigido por el Señor. Tengo 41 años y todavía lucho con mi carácter, pero no pierdo la esperanza que un día Jesús la va a completar, como dice su palabra. Amén. Y me va a mejorar como te va a mejorar a ti también, hermano. Amén. Porque el Señor Jesús todavía es paciente con nosotros. Amén. No quiere que nadie, que ninguno perezca, sino que todos que lleguemos al arrepentimiento. Queridos hermanos, mi invitación es: empecemos a contemplar a Jesús. Empecemos a buscar a Jesús. Vamos a su palabra. Porque somos lo que vemos. Hacemos lo que vemos hacer. Lo que tú practiques más en la semana, hermano, eso es lo que somos. Y empecemos a buscar a Jesús. El Señor Jesús te está llamando en esta mañana y te dice: yo quiero estar contigo porque lo prometí que iba a estar contigo hasta el fin del mundo. Y Jesús está en nosotros por su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo el que nos quiere llamar. Querido joven, como padre yo puedo decir:
que estoy luchando también con mis hijos. Como joven que fui dentro de la iglesia, también puedo decir, muchas veces la iglesia no me gustaba, la iglesia me aburría, no quería ir a la iglesia. Pero cuando yo estuve allá, igual que el hijo pródigo, hermano, comiendo basura y viendo las cosas allí, yo allá aún clamaba al Señor. Y el Señor me escuchó. Amén. Yo te lo digo. Y el que viene de allá me va a entender. No vayas allá porque ya no sirve nada. Solo quiero decirte en esta mañana, como aquel corredor maratonista que corrió en las Olimpiadas de México en 1980 de Tanzania. Tenía 3 competidores que podrían ganarle la carrera, 2 kenianos, eran 2 kenianos. Comenzó la carrera, él era el favorito. Pero faltándole 2 kilómetros para llegar a la meta, se quebró el brazo y se quebró una pierna. Y los 2 kenianos siguieron corriendo, pero faltando poco para llegar a la meta, uno de los kenianos sufrió calambres y desistió en la carrera. Y le dijo a su compañero, al otro keniano, hazlo por nuestro país, gana la carrera. Pasó más de dos horas, casi 2 horas, que fue coronado el keniano porque ganó la carrera de ese maratón. Las luces estaban apagándose, empezaba la gente a irse del estadio. Cuando alguien dijo por ahí, falta un corredor. Y todos dijeron, es imposible, la carrera ya terminó hace tiempo. Y sí faltaba un corredor. El hombre, quebrado del brazo y de una pierna, siguió corriendo. Cuando llega a la entrada del estadio, hermanos, él siguió corriendo. Y la gente al verlo empezó a ovacionarlo y a aplaudirle. Y él tomó ánimo y llegó a la meta. Aunque llegó 2 horas tarde después que se había acabado la carrera, pero llegó a la meta. Y le hicieron una pregunta, ¿por qué usted hizo eso? Y él dijo, mi país no me envió a más de 10,000 millas a empezar una carrera, sino a terminar la carrera. Así fue con Jesús, mis queridos hermanos. Él pasó millones de años luz sobre todas esas galaxias para venir a este pequeño planeta. Y cuando llegó al planeta, Él no solamente comenzó la carrera, sino que yendo al monte de la Calavera y al monte Calvario con la cruz ahí en su hombro, lastimado, lacerado, cortado, de todo lo que le hicieron a Jesús, ahí iba cayéndose en el camino, lastimado, iba con su cruz hacia la cima de la montaña. Y ahí fue levantado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por ti y por mí. No vino a comenzar la carrera, la terminó porque Dios te ama tanto como me ama a mí también. Amén. Y ese Dios un día viene y viene para llevarte a su reino, para que vivas para siempre, por los siglos de los siglos, y por siempre las generaciones cantarán y alabarán su santo nombre, y por toda la eternidad será el tema de los salvados. Amén. Que viva el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quisieras hacerte en esta mañana un pacto con Jesús? Eso si tú lo quieres hacer, hermano. Acuérdate que cada uno, de manera individual, pasará ante el tribunal de Cristo. Esta invitación que te estoy haciendo te la hago a ti personalmente en el nombre de Jesús. Si crees tú que quieres hacer un pacto con Jesús y quizás te has quebrado, te han lastimado incluso en la iglesia,
Y quizás ha pasado en tu mente decir, ya no voy a ir a la iglesia porque ahí me han hecho de todo. Acuérdate de Jesús, que no comenzó la carrera solamente, sino que la terminó. Jesús quiere, hermano, ya que tú empezaste esta carrera, quiere que la termines con Él. ¿Dónde está? Ponte de pie, hermano, si tú lo quieres hacer. Yo quiero hacerlo en el nombre de Jesús también. Porque tú y yo estamos en la misma situación, hermano. El mismo problema que tienes tú lo tengo yo. Decía la lección pasada. El mismo problema que tenían los judíos lo tenían los gentiles. El problema del pecado. Y ese problema Jesús lo vino a resolver, mi hermano. Vamos a cantar el himno. No sé quién es el que dirige el himno aquí. El último himno. Que Dios te bendiga, hermano. Acuérdate de lo que Jesús hizo por ti y por mí. No desistas de la carrera. Aunque venga el enemigo, muchas veces lo ha hecho conmigo en decirme, tú ya no puedes, mira lo que haces. Y dices que eres cristiano. No, hermano, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sea nuestro lema, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo dice? ¿Lo podemos decir juntos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el lema del cristiano.